hoy voy a hacer un pequeño cambio en vivo y en directo y quiero que vosotros y vosotras lo notéis, que forméis parte de este pequeño gran giro de guión, de este pequeño gran paso, porque en parte alguno de vosotros y vosotras sois culpables de esta situación. Pero antes de empezar, una pequeña presentación para quien haya aterrizado hoy aquí por primera vez. Yo soy Jorge Marín, productor de podcast en EOB Productora, y este podcast es el lugar donde cada día termino hablando de mi propio oficio, o sea, de podcasting. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis notado alguna diferencia ya hasta ahora? ¿No? ¿No notáis nada? Bueno, pues es lógico porque todavía no ha ocurrido. Voy a realizar este pequeño cambio justo ahora, así que dadme unos segundos y enseguida vuelvo. Hecho, a partir de ahora mismo me escucharéis algo diferente, quiero pensar, porque claro, una cosa es que yo lo oiga aquí con mis auriculares habituales en mi casa, con cierta tranquilidad, si mis hijas y mis vecinos me lo permiten, y otra cosa es cómo me escuchéis vosotros y vosotras con o sin auriculares, en vuestros diferentes ambientes, unos en el coche, otros en el metro o en el tren, otros corriendo, otros en el gimnasio, algunos cocinando, en fin. Me gustaría que me escribierais o que me dejéis un mensajito diciendo dónde me estáis escuchando ahora mismo para que yo me ponga un poquito en contexto. Bueno, como ya os dije la temporada pasada, querría realizar un pequeño cambio en mi configuración, en mi setup, en mi estudio de grabación, y es que esta nueva etapa arranca con un cambio de micrófono, algo que puede ser una modificación muy tonta, pero que para un podcaster que graba el 99% de su contenido en audio, pues hombre, es un gran paso, creo yo. Al inicio del episodio me habéis escuchado a través de mi Shure MV7, que hoy concretamente va a pasar a mejor vida. No es que lo vaya a tirar, ni mucho menos, le voy a jubilar y va a quedar relevado a un segundo plano para ocasiones un tanto diferentes, ¿no? Cuando necesite grabar algo fuera de mi estudio habitual, cuando necesite grabar con otras personas. Y bueno, hoy se va a incorporar a la familia un Rode PodMic USB, que es el que estoy utilizando ahora mismo. Primeras impresiones, vamos a ver. Dejadme que os hable del apartado físico y luego ya os detallo un poquito más sobre algún apartado técnico, para lo que haré algunas pruebas junto a todos vosotros y vosotras para que lo escuchéis o las escuchéis de primera mano. En primer lugar, vamos a ver qué nos encontramos con este dispositivo nada más recibir la caja. Lo primero que me ha llamado la atención es el peso de la misma. Mira que parece mentira, ¿no?, que un micrófono pueda pesar tanto, pero ronda casi el kilo de peso. Pero claro, hay que tener en cuenta el diseño del propio micrófono. Quizás no tanto del propio micro en sí, sino de la cápsula que lo envuelve, de su estructura, de todo lo que le acompaña, ese yugo que sujeta al propio micrófono, el propio cuerpo del micrófono, y de todo lo que envuelve la propia cápsula, ¿no? Porque en el caso de los micrófonos de Rode o de Rode, todos los materiales suelen ser de metal. Juraría que no tienen nada de plástico, estoy revisándolo así un poco por encima. Los tornillos exteriores no sé si podrán ser algo de plástico, pero bueno, lo que es toda la estructura es metálica, toda la cápsula es metálica. No hay nada de plástico y eso se nota porque pesa. Me ha llamado la atención que yo tengo 4 micrófonos Rode PodMic que no son USB, y esos micrófonos son todavía un poquito más pesados. Pensaba que este micrófono era más pesado que tenía más peso que ese otro modelo que no tiene la interfaz USB, pero no, este es unos gramos un poquito menos pesado. O sea que fijaos que pese a que tiene más estructura interior, pesa un poquito menos. Pero bueno, cuando abrimos la caja, al igual que ocurre con otros productos, digamos, de gama un poquito más alta de lo normal, que son productos un poco más caros, de cualquier marca, ojo, notas que la marca tiene un poquito de cuidado en cuanto a los detalles a la hora de proteger el propio contenido, ¿no? Ese diseño de embalaje para que no se mueva absolutamente nada, para que vaya completamente protegido, con cajitas o
ya no cartones, ¿no? Sino cajitas plegadas unas encima de otras, unas dentro de otras, que están pensadas para que encajen entre unas y otras, de tal forma que no solamente recojan al micrófono en sí, que es lo que viene dentro de esta caja de la que os estoy hablando hoy, sino que además dentro de los interiores de alguna de estas cajitas, pues aprovechan esos espacios para incluir tanto el manual o instrucciones, si es que las tiene, en este caso un cable USB plano, que me ha gustado mucho porque me ha servido para meterlo dentro del interior de mi brazo actual de micrófono, que es un Blue Compass, si no me equivoco. Pensaba yo que no me iba a valer porque ya el carril interior que tiene pues ya está bastante ocupado con un cable USB, que no es fino precisamente, pero me he llevado una grata sorpresa cuando este cable USB-C era plano y me ha encajado a la perfección, así que desde aquí han acertado, vamos. En fin, además de este cable USB, que es algo habitual en cualquier dispositivo, USB-C en este caso, pues tiene más piececitas, más complementos, y todas estas piezas y complementos están dentro de estas cajas o dobleces, dentro de esta paquetería que incluye la caja del PodMic USB. Y una sorpresa que me he llevado, y es que este micrófono incluye un filtro antipop, un Rode o Rode WS14. Un antipop de la propia marca que oye, yo la verdad que no sabía que venía incluido y me he llevado una grata sorpresa porque cuesta entre 25 y 30 euros y hombre, que te lo regalen con el propio micrófono, pues dices, ¡wow! Una alegría que me han dado. Podríamos decir que es un antipop digamos un poquito más premium, porque no es simplemente una espuma típica que envuelva el micrófono, sino que viene con una especie de armazón de plástico, aquí sí que es plástico, no es metal, que encaja a la perfección con el PodMic y que a menos que te fijes mucho y que conozcas un poquito cómo es este micrófono, no te das cuenta de que lleva este extra incorporado, este filtro antipop, porque es que lo disimula a la perfección. Para que veáis un poco, si queréis fijaros en los detalles, el micrófono, la rejilla que tiene es metálica, la rejilla que envuelve la cápsula es metálica, la podréis ver, en este caso el modelo de micrófono es completamente negra, los Rode PodMic es plateada, pero si le incorporas este filtro antipop Rode o Rode WS14, no se ve esa rejilla metálica, sino que se ve ese filtro antipop, se ve como una espuma, con esas bandas rodeadas que es la propia estructura del micrófono. Pero bueno, además de esto, a menos que te fijes mucho, no se nota. O sea, la verdad que otra cosa es que hayas escogido la opción de los diferentes colores que tiene la gama de productos de Rode. Tiene una gama naranja, verde, azul y roja, si no me equivoco, o rosa, y blanco también. Pero lo que es en el micrófono negro pasa muy desapercibido. Y en mi caso el micrófono es negro y el filtro es negro, así que todo negro queda muy bonito, pero bueno, en mi caso ya digo que no se nota para nada. Otro detalle pero que muy tonto, pero que tiene algo de miga, es un pequeño tapón que sirve para proteger la entrada XLR. Lo estoy tocando ahora mismo, es un tapón así como gomoso, una goma un poquito... un trozo de plástico así gomoso que hace como de tapa blanda, ¿no? Y lo que hace es disimular que se encuentra esa entrada XLR y dejarla prácticamente oculta. Y digo que esto tiene algo de miga porque solamente lo he visto en un sitio y se trata de un programa de televisión. Solamente he visto esta tapa puesta en un programa de televisión y ahora en mi micrófono porque me ha venido y ahora ya he entendido por qué viene. Y es que hay muchos podcasts, videopodcasts sobre todo, que se colocan estos micrófonos como si fueran atrecho. Realmente utilizan micrófonos de solapa y ponen un Rode PodMic o un PodMic USB, como es mi caso, delante de las cámaras, ahí en la mesa, y se olvidan de conectar ningún cable. Y dices tú, pero ¿y ese micrófono desenchufado qué hace ahí? Que es de adorno. Y efectivamente es de adorno. El caso es que yo me fijé en un programa de entrevistas que se tomó la molestia de poner este taponcito para disimular que tenía micrófonos puestos de atrecho. Que había micrófonos encima de la mesa, pero que no los estaban utilizando, que eran concretamente pues un adorno, ¿no? Que le daba ese aspecto más de podcast al programa de televisión porque había unos micrófonos encima de la mesa, pero que esos micrófonos estaban completamente desenchufados.
Y además era en este mismo modelo de micrófonos, ojo. Es el programa de televisión La Noche de Aimar, de A3 Media, que se emitió aquí en España entre abril y junio de este año 2026. Y lo he puesto muchas veces de ejemplo cuando alguien me ha preguntado, oye, ¿qué opinas de este vídeo podcast que he sacado, que he grabado? Y cuando veo que han puesto micrófonos y se han olvidado de conectar algún cable, aunque sea para disimular, le digo, hombre, pues ponle un taponcito que aunque sea disimula un poco, ¿no? Y no se ve ahí la entrada del micrófono desconectado. Siempre puedes decir que son inalámbricos, aunque sea mentira, pero por lo menos no se ve ahí la entrada vacía. Así que si queréis taponcitos de estos XLR, que sepáis que con el PodMic USB os viene un tapón incluido. Bueno, respecto a los aspectos un poco más técnicos del micrófono, en cuanto a su grabación, lo que voy a hacer hoy son 4 pequeñas pruebas para que escuchéis las diferencias. Iba a decir veáis las diferencias, pero bueno, escuchéis las diferencias. Y yo iré haciendo más y más pruebas y más grabaciones a lo largo de esta temporada que empieza hoy. Bueno, que empezó ayer, para que, bueno, pues yo al menos encuentre la mejor versión de mi voz utilizando este micrófono y sobre todo utilizando la Rodecaster Duo, que ese es uno de los motivos por los que yo quería hacerme con este modelo de micrófono, y es que incluye un patrón predefinido que incluye específicamente para este micrófono esa interfaz, ¿no? Dentro de los micrófonos XLR, pues tú puedes coger tu modelo de micrófono y ahí es donde se encuentra el Rode PodMic. En este caso es el Rode PodMic USB, pero bueno, me vale igual. A continuación voy a leeros el texto de despedida de este capítulo y lo voy a hacer como una cuádruple despedida. Lo voy a grabar de 4 maneras distintas. Una, con el antiguo micrófono Shure MV7 conectado por USB. Otra, con el nuevo Rode PodMic conectado por USB. A continuación, de nuevo con el Rode PodMic conectado por XLR a través de la Rodecaster Duo. Y en último lugar, de nuevo con el Rode PodMic USB, de nuevo conectado por XLR a través de la Rodecaster Duo, pero con el patrón predefinido para este modelo de micrófono en la propia interfaz, para que escuchéis cómo suenan estos 2 micrófonos con estas 3 configuraciones diferentes, porque 2 de ellas son simplemente por USB, pero las otras 2 XLR sí que tienen ahí una pequeña diferencia. El único trabajo de edición que le voy a hacer a estas 4 pruebas es ajustar el volumen de coincidencia a -14 loops. Y este episodio lo he grabado, porque he montado el micrófono así en vivo y en directo prácticamente, lo he grabado mediante la conexión USB, ¿vale? Para que tengáis un poquito contexto de cómo habéis escuchado esta prueba, este primer episodio, y a partir de mañana lo que voy a hacer es escucharme estas 4 pruebas para ver cómo han quedado las 4. Espero que la que más me guste no sea la del Shure MV7, porque si no tendré que devolver este nuevo micrófono, pero bueno, ya hablando en serio, probaré las 3 opciones dentro de lo que me ofrece el PodMic USB para ver con qué opción me quedo. Pero bueno, veremos a ver cuál me convence más y a partir de entonces iré realizando pruebas para los 198 capítulos que me quedan de esta temporada para ir puliéndolo, a ver si para el capítulo 1600 doy con la clave y ya me quedo definitivamente con una opción. Y ahora sí, vamos con las 4 despedidas casi idénticas para que apreciéis las diferencias. Esta es la primera prueba realizada con el Shure MV7 conectado por USB. Hasta aquí la entrega de hoy. Si quieres saber qué hago profesionalmente cuando no estoy grabando este podcast llamado Al otro lado del micrófono, entra en eob.es. Allí puedes conocer algunos de los proyectos en los que trabajo y, oye, si necesitas ayuda con tu podcast, pues puedes ponerte en contacto conmigo a través del formulario que encontrarás en el apartado que pone Contacto. Esta es la prueba del PodMic conectado por USB gracias a su conexión USB. Hasta aquí la entrega de hoy. Si quieres saber qué hago profesionalmente cuando no estoy grabando este Metapodcast diario, entra en eob.es. Allí puedes conocer algunos de los proyectos en los que trabajo día a día y, si necesitas ayuda con tu podcast, puedes ponerte en contacto conmigo a través del formulario que encontrarás en el apartado que pone Contacto. Esta es la prueba del PodMic conectado a la Rodecaster Duo, pero con el patrón de micrófono dinámico.
Hasta aquí la entrega de hoy. Si quieres saber qué hago profesionalmente cuando no estoy grabando este Metapodcast diario, entra en eov.es. Allí puedes conocer algunos de los proyectos en los que trabajo día a día y, si necesitas ayuda con tu podcast, puedes ponerte en contacto conmigo a través del formulario que encontrarás en el apartado que pone Contacto. Y ahora, en último lugar, la prueba del PodMic USB conectado por XLR a la Rodecaster Duo con el patrón para este micrófono activado. Hasta aquí la entrega de hoy. Si quieres saber qué hago profesionalmente cuando no estoy grabando este podcast, entra en eov.es. Allí puedes conocer algunos de los proyectos en los que trabajo día a día y, si necesitas ayuda con tu propio podcast, puedes ponerte en contacto conmigo a través del formulario que encontrarás en el apartado que pone Contacto. Y ojo que después de las pruebas tengo que grabar una pequeña escena postcréditos, como en las películas de Marvel. Me he dado cuenta, tras realizar las pruebas que acabáis de escuchar, me he dado cuenta que este micrófono tiene una pequeña pega, al menos respecto a mi anterior modelo, el Shure MV7, y es que no permite utilizar las dos entradas a la vez. Me explico. Resulta que al conectar el cable USB-C se deshabilita la conexión XLR, cosa que, como decía, no me ocurría con mi anterior micrófono. Y esto, bueno, para que lo tengáis en cuenta y no os ocurra lo mismo que a mí, que me había acostumbrado a esa comodidad de no tener que conectar y desconectar ningún cable para poder utilizar las dos opciones indistintamente, y ahora, pues bueno, no sé si me tendré que conectar algún tipo de botón para poder desconectar el cable y que no encuentre ningún tipo de señal eléctrica y se active el XLR, cosa que también me serviría para proteger y que no esté siempre encendido el micrófono, que creo que fue uno de los problemas que ocasionó el daño al Shure MV7. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta si queréis compraros este Rode PodMic USB. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.